Pero digamos, en el evento de que no sea así, probablemente esto se va a caer en el ámbito jurisdiccional. Vamos a hablar con el abogado constitucionalista Heber Joel Campos, porque se generó una confusión, porque hubo dos momentos que el Tribunal Constitucional habló sobre este cierre del Congreso. Primero habló el 2019 y después habló el 2020. Bienvenido, doctor Campos, a Exitosa. Muchas gracias, Karina, por la invitación. A las órdenes. Bienvenido. Se generó una confusión respecto al tema de Martín Vizcarra, pero primero, yo quiero que usted nos pudiera absolver algunas interrogantes. Hoy día la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha dicho que Martín Vizcarra podría ser inhabilitado 10 años, eso puede pasar, tiene que pasar al Pleno del Congreso para que se haga efectivo por el cierre del Congreso y después se llamaron a elecciones. Sin embargo, el TC no resolvió que el cierre del Congreso, el 2019, fue inconstitucional. Exitosa. ¿Podría Sí. haber una contraposición legal allí? Yo lo que creo es que hay un problema de origen, ¿no? Es decir, el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales parte de una premisa, desde mi punto de vista, errada, porque considera que la disolución del año 2019 es un elemento suficiente para imponer una sanción política en contra del expresidente Vizcarra y de los primeros ministros Salvador del Solar y Vicente Ceballos, sin considerar que ese acto, más allá de las opiniones políticas, ¿no?, que son legítimas, pero digo, más allá de eso, fue validado por el Tribunal Constitucional en una sentencia del año 2020, cuando al Tribunal Constitucional, el Congreso de ese entonces le preguntó, ¿la disolución del presidente Vizcarra fue válida o no? El Tribunal Constitucional respondió, fue válida. Y al decir que fue válida, justificó que el acto, insisto, más allá de las pasiones políticas, era compatible con la Constitución. Entonces, claro, 5 años después, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no puede basar una sanción política en una premisa que no existe como tal, es decir, en el hecho de que ese cierre, esa disolución, fue contraria a la Constitución, porque, repito, el Tribunal Constitucional en su oportunidad dijo lo contrario. De acuerdo. Aquí estaba revisando yo alguna data y se basan algunos tweets de congresistas y esto puede haber generado algún tipo de confusión. El último 19 de junio del 2023, el TC publicó la sentencia 307-2023 que declaró fundada una demanda competencial planteada por el Congreso contra el Poder Ejecutivo en noviembre del 2022. Dicha sentencia se emitió luego de que el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, presentara una cuestión de confianza ante el Congreso para la aprobación del proyecto de ley 3570, que proponía derogar la ley 31399 que impide el desarrollo de un referéndum para la convocatoria de una asamblea constituyente, la cual fue rechazada por el Pleno en el 2022. Entonces, al resolver, dice la nota, el mencionado recurso constitucional presentado por el Congreso, el TC estableció que la figura de la denegación fáctica de confianza que usó como argumento el expresidente Martín Vizcarra en el 2019 para el cierre del Parlamento es contraria a la Constitución, pero se refería a lo presentado varios años después, ¿así se debe leer? Usted ha dado en el clavo, Karina, porque efectivamente muchos congresistas sostienen que sí se justifica la sanción política contra estos exfuncionarios con base en esa sentencia del año 2023 del Tribunal Constitucional. Pero aquí es importante precisar 3 cosas. Primero, que esa sentencia del Tribunal Constitucional no se refirió al tema de la disolución del año 2019. Es decir, en esa sentencia al Tribunal Constitucional
no le preguntaron sobre la disolución del año 2019. Le preguntaron sobre otra cosa totalmente diferente. Le preguntaron sobre una cuestión de confianza que había planteado el gobierno del expresidente Castillo, como usted bien ha reseñado. Segundo, en el marco de esa sentencia y en unas consideraciones complementarias, el Tribunal Constitucional en el año 2023 sostuvo que la figura de la delegación fáctica, desde su perspectiva, era contraria a la Constitución. Pero ese criterio como tal no existía en el año 2019, cuando el expresidente Vizcarra disolvió el Congreso. Y finalmente, y esto es algo que resulta casi como el ABC del derecho, las sentencias que emite el Tribunal Constitucional en procesos competenciales como este, no tienen efectos retroactivos. Es decir, la sentencia del 2023 no tenía, bajo ninguna circunstancia, la capacidad de modificar lo que resolvió el Tribunal Constitucional en el año 2019. Y eso no lo digo yo, Karina, lo dijo el propio presidente del Tribunal Constitucional que emitió esa sentencia, el magistrado Francisco Morales. Al magistrado Morales le preguntaron, doctor Morales, ¿esta sentencia tiene algún impacto en lo que decidió el tribunal en el año 2019? Y el magistrado Morales, como no podía ser de otra manera, dijo, ninguna. Esta sentencia rige de aquí hacia adelante. Entonces, por todas estas consideraciones, Karina, me parece que es, por lo menos desde el punto de vista constitucional, meridianamente claro que ese no puede ser un argumento para justificar una sanción política como la que el día de hoy la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha sustentado en su informe. Y eso no tiene nada que ver, es decir, con lo que dijo el Tribunal Constitucional en su momento, que el cierre del Parlamento era constitucional. Eso no tiene nada que ver con los problemas legales que tiene Martín Vizcarra, con las inhabilitaciones que marchan junto a él por el COVID y el mal manejo del COVID que tiene, además por los problemas legales que tiene por su paso por el gobierno regional de Moquegua, además por todas las coimas que hemos estado escuchando de boca de los colaboradores eficaces y sus vinculaciones, según también colaboradores eficaces que tiene con el Club de la Construcción. Efectivamente, ese criterio del Tribunal Constitucional nada que tiene que ver con estos otros procesos o cargos que se han levantado en contra del expresidente Vizcarra y por los cuales pues tendrá que responder ante los órganos correspondientes. De hecho, el expresidente Vizcarra ya ha sido sancionado hasta en 2 oportunidades por el Congreso. Ya ha sido objeto de sanciones de inhabilitación bastante altas, ¿no? De hasta 10 años por el tema de la vacunación durante la pandemia y por otras cuestiones más vinculadas con su actuación durante el tiempo que ejerció la función pública. Pero lo que estamos discutiendo ahora nada tiene que ver con eso. O sea, lo que el Tribunal Constitucional sostuvo en el año 2020 y luego en el año 2023, nada tiene que ver con estos otros procesos, porque esos criterios a los que nos referimos se circunscriben única y exclusivamente al acto de la disolución del Congreso del 30 de septiembre del 2019. Doctor, y esto que sigue el Congreso de la República, ¿podrían de alguna manera ellos sustentarlo? Decir, nosotros somos un órgano político y lo que vemos aquí es el ámbito político y no legal, y políticamente estamos sancionando al expresidente Vizcarra, ¿o no? Porque ellos, por más foro político que son, tienen que regirse con las leyes vigentes. Yo creo, Karina, que su pregunta da en el clavo, ¿no? Me parece que es una pregunta absolutamente pertinente porque efectivamente no hay congresistas que sostienen que una cosa es el tema jurídico y otra muy distinta el tema político, ¿no? Y que si bien de pronto jurídicamente aquí no hay nada, en el tema político las cosas son distintas porque hay una mayoría parlamentaria que considera que sí ameritan una sanción estos exfuncionarios.
Pero eso no es verdad por una razón muy clara que está en la Constitución, Karina. Cuando la Constitución habilita al Congreso a imponer una sanción política de inhabilitación, como ha hecho, o como mejor dicho, propone la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en su informe, le exige al Congreso que esa sanción esté referida a una infracción a la Constitución. O sea, la propia Constitución le dice al Congreso, usted puede sancionar políticamente, incluso lo puede hacer de manera muy severa, pero esa sanción tiene que estar vinculada con una infracción a la Constitución. No basta simplemente con un criterio, pues, discrecional, ¿no? O arbitrario de la mayoría parlamentaria, porque si fuera así, imagínense, estaríamos Claro. en un escenario en donde la Constitución se convertiría pues en un arma de venganza y de persecución política. Pero eso no es lo que dice la Constitución y además lo señala de manera expresa. Cualquiera puede leerlo en el artículo 99 y 100 de la Constitución. Claro, los Entonces, caminos si la constitucionales son Constitución, claros, como usted me dice. Y una última sí, consulta, por favor. Sí, sí, solo sí, Karina para dígame. precisar, para cerrar la idea. Entonces, si la Constitución dice que se tiene que garantizar que se ha cometido una infracción a la Constitución, pero luego advertimos que esa infracción a la Constitución no es tal, porque el Exitosa. órgano que interpreta la Constitución, el Tribunal Constitucional, ha dicho que no es tal, entonces, ¿cuál sería el basamento de la sanción que imponga el Congreso? Ninguno. Entonces, eso va a hacer que la denuncia se caiga en pedazos. Todo el tiempo, esfuerzo, dinero de la comisión, y es decir, de todos los peruanos, va a ser en vano. Yo diría que sí, es decir, probablemente a nivel del Congreso, ojalá que no, pero digamos, por lo que se puede presumir, ¿no? De algunas posiciones políticas, todo hace indicar que este criterio podría ser confirmado primero por la Comisión Permanente y luego por el Pleno del Congreso. Espero que no, espero que los congresistas hagan un esfuerzo de reflexión y tomen una postura un poquito más sensata para evitar todo este costo que usted ha mencionado, pero digamos, en el evento de que no sea así, probablemente esto se va a caer en el ámbito jurisdiccional después de un proceso larguísimo en donde estos exfuncionarios pues van a tener que ir a reclamar por sus derechos y la justicia pues les dará la razón porque la Constitución, por lo menos en mi opinión, es muy clara al respecto.